Cuidado con lo que va a decir. Estados Unidos de América. Este muchacho me llena de orgullo. ¡Oh! Europa. Europa. Parceritos, hoy venimos a ver un video muy brutal y es Estados Unidos en shock. Se cuelan rusos a bancos mexicanos. ¿Qué? Parceritos, últimamente hemos visto muchas en las noticias que los bancos de Estados Unidos, yo no sé qué está pasando, pero esos bancos todos están quebrando. Por inflación. Mi momento ha llegado. Se están cerrando bancos. O se venden a uno más grande. Sí, entonces es preocupante. Y pues es preocupante para Estados Unidos, pero esto hace que los otros países potencia fijen la mirada en México, que está ahí al lado, y pues es mucho mejor, parceritos. Así que vamos a ver este video y esperemos que sea algo muy brutal para México. Los estadounidenses están en shock porque se han enterado que en nuestro país, en el sistema bancario nacional, se está empezando a implementar el sistema ruso de pagos MIR para que, paralelamente al sistema internacional estadounidense de pagos, el llamado SWIFT, finalmente convivan en nuestro país ambos sistemas y seamos el único país en donde pueda, a través de un banco, el Banco del Bienestar, hacer transferencias internacionales a todo el mundo. Y esto finalmente rompiendo todo el esquema internacional de pagos y claro, también de las sanciones que han impuesto en contra de Rusia, de China, etcétera. Y esto es algo súper interesante y ha generado que haya una muy dura respuesta en contra del Banco del Bienestar. Incluso ya la quieren sabotear para que ya no pueda recibir remesas de Estados Unidos, pero de todos modos esto va a permitir crecer exponencial al que seguramente va a ser el principal banco de nuestro país, el llamado Banco del Bienestar, porque va a tener las mayores sucursales, más de 2.800 sucursales en todo el país. Va a ser el banco más grande, más extendido y también, bueno, con una enorme capitalización que son los programas sociales. Pero lo interesante es esto. Yo no sabía que el sistema ruso de pagos está también en el Banco del Bienestar. Esto es algo interesantísimo. Y miren, todo esto empieza con el tema de las remesas. Debe ser algo mexicano, ¿no? Sí. ¿Están de acuerdo que las remesas, bueno, son gigantescas en nuestro país? Somos, creo que ahorita el segundo o tercer país con más remesas del mundo. Sí, claro. Solo el año pasado se rompieron récords y llegaron las remesas a 58.497 millones de 50 dólares millones de mexicanos de dinero que enviaron Unidos. Extranjeros, del extranjero, en particular de Estados Unidos, a nuestro país. Y ya las remesas superaron al petróleo y al turismo como principal captación de divisas. Y claro, a la inversión extranjera directa. En gran medida, el superpeso se explica por tantos dólares que están enviando los paisanos a nuestro país, ¿no? Eso también ha fortalecido muchísimo el peso. Son un montón de remesas y no se frena. Por la sencilla razón de que también en Estados Unidos están imprimiendo bestiales cantidades de dólares. Se los están entregando a la gente. Y bueno, al final también están subiendo los sueldos allá. Hay inflación, pero también al mismo tiempo de sueldos. Y esto genera que haya más y más remesas y más dólares. Usted sabe que eso de imprimir billetes, eso es muy peligroso. Sí, es re peligroso. Oiga, Nico, ¿usted se fijó de cuánto dura el video? Sí. Y eso significa más envíos a nuestro país. Entonces, claro, atrás de las remesas y del envío está un gran negocio, finalmente. Es las remesas, ¿cómo se envían? Pues con las llamadas remesadoras. Se cobra pues de un 4 o 5%, ¿no? A por el monto total, y la verdad es que es una buena lana que cobran las remesadoras, y todos los que envían dinero lo tienen claro. Entonces, imagínense, es un monstruoso negocio también histórico. Y entonces pasó algo. Cuando arrancó este gobierno, todavía no estaba estas remesas así a nivel histórico, pero el presidente diseñó el Banco del Bienestar como no solo un banco en donde se dispersen los recursos de programas sociales, sino también donde se puede enviar las remesas sin comisiones. ¿Se acuerdan? Sin comisiones enviar las remesas. Ahí es donde reciben la plata los youtubers, yo creo. Entonces, hay muchos planes, hubo muchos planes que, por ejemplo, se pudiera allá en Estados Unidos, bueno, de manera electrónica,
pues poder abrir una cuenta y bueno, de esa manera ya depositar directamente no hay sucursal del Banco del Bienestar en Estados Unidos, así que debe ser en pues un 7-Eleven, uno de esos ya el dinero, pero bueno, sin comisiones, aunque claro, pues te iba a cobrar comisión el donde te iban a depositar. Entonces empezaron, y por lo que entiendo, bueno, al final empezó de todos modos el Banco del Bienestar a recibir remesas, muchas remesas. Eso no se dijo mucho, pero pasó algo, o cuando menos el día de ayer sale un comunicado de Wells Fargo, que es una muy gran banco remesadora, y saca lo siguiente, que próximamente no vas a poder enviar dinero a través al Banco del Bienestar, que en abril 21 de 2023 las remesas de Express Send no van a ser descontinuadas. Ese cambio no afecta a las remesas a través de otras red, ¿no? De las remesadoras. Entonces es interesante porque aquí nos enteramos dos cosas al mismo tiempo. Primero, bueno, que sí está recibiendo un montón de remesas del Banco del Bienestar, y después que ya estaban cancelando las remesas del Banco del Bienestar los bancos estadounidenses, ¿no? Entonces la verdad es que es surge algo de esto de manera medio extraño, y entonces sale el Banco del Bienestar y aclara paradas y dice que esto que dice Wells Fargo es falso, porque lo que está pasando es que el Banco del Bienestar tiene una competencia curiosamente interna y que se llama la Financiera del Bienestar. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, se conoce seguramente Telecom y Telégrafos, ¿no? Que finalmente está en todo el país y se utiliza para dispersar dinero desde hace mucho tiempo. Curiosamente, los telégrafos, ya no existe el telégrafo, pero utilizan estas oficinas para enviar dinero en efectivo en todo el país, ¿no? Son muy populares. Allí finalmente se dispersaba el dinero originalmente de los programas sociales. Entonces, transforman Telecom y Telégrafos a lo que llaman ahora Financiera del Bienestar, ¿no? Ya le quitan ese tema del telégrafos y lo ponen como una Financiera del Bienestar, y ahí es donde localizan las remesas. Entonces, al final dice el gobierno federal que, bueno, al final controla el Banco del Bienestar y controla ahora la Financiera del Bienestar. Bueno, las remesas a partir de ahora van a llegar a la Financiera del Bienestar. Y el Banco del Bienestar va a dejar de hacer una duplicidad de funciones y se va a centrar únicamente en la dispersión de programas sociales, y también próximamente va a funcionar como un banco normal. Eso que quede claro, va a dar tarjetas de crédito, créditos hipotecarios y otras cosas, también seguramente créditos a pymes, pero bueno, todavía ahorita se va a enfocar en la dispersión de los programas sociales. Ok, muy bien, solo que pasa algo interesante, ¿no? Empezamos a ver pues la guerra sucia de Estados Unidos. Bueno, eso pasa aquí en México, pero empezaron ¿se acuerdan que sale un comunicado, un reporte, un informe del Departamento de Estado? Que, bueno, el presidente López Obrador ha criticado mucho porque en este informe sobre México señala que hay violaciones a derechos humanos, tortura, persecución a periodistas y un montón de mentiras más. Y en una de esas mentiras lo que dicen es lo siguiente: que los cárteles mexicanos disfrazan de remesas para lavar miles de millones de dólares. O sea, que este dinero, estos 58,497 millones de dólares. Si fuera por droga, eso sería 4 veces más. Es dinero en gran medida del narco. Es lo que está diciendo este reporte de Estados Unidos, ¿no? Y entonces uno empieza a decir, bueno, ok, podría ser, no lo descartaría, que una parte podría ser, pero ¿y los controles en Estados Unidos? ¿A poco no se dan cuenta cuando, bueno, al final estamos hablando de miles de millones de dólares, que son los mismos personajes que están mandando tanta cantidad, tal vasta cantidad, ¿no? En lugar de que sean millones de mexicanos. En fin, y entonces, pero empezamos a ver que empiezan los estadounidenses a meterse en ese tema, las remesas mexicanas. Y donde también, por cierto, siempre los estadounidenses han querido por cualquier lado quedarse con las remesas. Hermano. Han querido ponerles impuestos, una parte, en fin, siempre se quieren chingar las remesas. Pero pasó algo interesante, fíjense, en medio de todo esto, de que supuestamente Wells Fargo cancela la autorización del Banco del Bienestar y la investigación estadounidense en contra
de los bancos mexicanos, por ejemplo el Banco del Bienestar, por el tema de las remesas, sale un reporte que publica Salvador García Soto hoy, en donde dice qué es lo que está pasando. Y la verdad es que eso es lo más interesante, que dice lo siguiente: fuentes estadounidenses afirman que las investigaciones en contra del Banco del Bienestar incluye el rastreo de diversas transferencias realizadas desde el Banco del Bienestar a países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, que fueron realizadas utilizando un sistema distinto al SPEI, que es el que maneja el Banco de México, y se realizaron a través de un mecanismo de transferencias monetarias creado por el gobierno de Rusia. ¡Wow! Y esto es algo muy interesante, muy interesante. A ver, y vamos a intentar explicarlo paso por paso. A nivel mexicano, doméstico, cuando hacemos transferencias de una cuenta a otra cuenta de bancos mexicanos, se utiliza algo que se llama el SPEI, ¿no? Según lo has escuchado, es un SPEI. Muy bien. Ahora, si queremos mandar una transferencia internacional de un banco mexicano a un banco estadounidense, por ejemplo, o un banco en Francia, o un banco en el Reino Unido, o un banco en Japón, se utiliza otro sistema que se llama el sistema SWIFT. Este es un sistema que controla el Tesoro de los Estados Unidos. El sistema SPEI lo controla el Banco de México. Pero bueno, evidentemente el SPEI y el SWIFT están interconectados. Si no, no se puede hacer la transferencia internacional. Y claro, allá en los bancos donde llega la transferencia, pues también se conectan estos sistemas. Este era el sistema internacional de transferencias, el SWIFT. Pero pasó algo. Pasó que Rusia, y ya estamos hablando de ese tema, Rusia estaba metido en el sistema SWIFT. Pero hace un año se invade Ucrania, llegan las sanciones en contra de Rusia y los Estados Unidos deciden expulsar a los rusos del sistema SWIFT, con esta intención original de intentar quebrar los bancos. Y es muy irónico porque los bancos que están quebrando son en Estados Unidos y en Rusia, pero bueno, ese es otro tema. Expulsan a Rusia de SWIFT y entonces rusos ya veían que esto iba a venir. Ya tenía algunos años que empezaron a utilizar su propio sistema internacional de pagos, que se llama el sistema MIR. Incluso las tarjetas de crédito de Rusia, ven que aquí siempre está Visa y Mastercard, que finalmente son el sistema SWIFT. Este es el loguito que utilizan las tarjetas MIR, que es el sistema ruso internacional de pagos. Entonces lo que está diciendo el Salvador García Soto, y según la investigación, es que el Banco del Bienestar utiliza obviamente el SPEI, si no, no podría recibir dinero de la tesorería. Y ahora el MIR tampoco podría enviar transferencias a los beneficiarios, pero también está utilizando el sistema MIR ruso de pagos. Esto es súper importante, porque el sistema MIR ruso no está vigilado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Y evidentemente Cuba está fuera del sistema SWIFT, Venezuela también, Nicaragua también, China también. O sea, bueno, toda China todavía está en parte del SWIFT, pero ya en este mundo llamado multipolar, pues ya empezamos a ver que conviven varios sistemas internacionales de pagos, en donde pues, no necesariamente se utilizan dólares, Estados Unidos y menos es como, también va a estar como esa pareja tóxica que no deja hacerle nada a Chino, y qué fastidio. Sujeto a sanciones, pues porque no puede el Tesoro pues hacer investigaciones, ¿no? O sea, es que están investigando las transferencias. ¿Cómo lo van a investigar? El Tesoro no puede investigar si efectivamente el Banco del Bienestar usted está utilizando el sistema MIR de pagos rusos. El Tesoro no puede tener información. Sí, porque no tiene la información. Ese es el chiste de usar otro sistema internacional de pagos. Esto es súper interesante. Y la verdad es que hasta sí tiene cierta lógica, porque, por ejemplo, ahorita hay médicos cubanos en nuestro país. Una parte de esos médicos se le está pagando a Cuba. ¿Cómo se le paga a Cuba? Se le lleva que la maleta llena de pesos o de dólares o de, no sé. Claro, a través del MIR. No, pues no. Se manda una transferencia. ¿Pero cómo? No lo puede hacer por sistema SWIFT. No entra, no puede. Está vetado Cuba, pero sí lo podría hacer
con el sistema chino, abierto. qué Sin cosa lugar a más dudas. agresiva. Está interesantísimo todo Uy, este tema. sí. Y además, fíjese que esto empata un poco en lo que ha hecho López Obrador en los últimos días. Presidente enojado un poco, sí, con Estados Unidos por este reporte del Departamento de Estado y de la CIA, en donde lo atacan, lo calumnian, ha puesto ejemplo, ¿no? De muchos, hay un montón de ejemplos de la hipocresía estadounidense, pero se ha centrado en uno muy importante, ya va 2 días que lo dice, lo que pasó con el Nord Stream. Este gasoducto ruso que va desde Siberia hasta Alemania, que llevaba un montón de gas natural, pero que el año pasado fue saboteado, detonaron, pusieron explosivos y lo hicieron volar en el Mar del Norte. Es un gasoducto que, por cierto, va abajo del océano. Bueno, ahí lo hicieron explotar. Entonces, esto... Primero, nadie realmente se dijo que en la auditoría, nadie dijo que fue fulano de tal. Los estadounidenses culparon primero a Rusia de este ataque, aunque es una cosa muy absurda, porque significaría que Rusia estaría atacando su propia infraestructura, claro. Lo que obviamente no sucede. Pero entonces salió, hace un mes más o menos, una investigación de un periodista estadounidense premiado de que quienes realmente fueron los operativos, porque también dijeron los ingleses, los noruegos, no, fueron los estadounidenses los que hicieron un operativo. Buzos expertos que se entrenaron en Florida de los Navy SEALs llegaron allá enfrente de Noruega y detonaron este gasoducto que, repito, está en el fondo del mar, helado, estaba protegido por acero reforzado, por concreto reforzado, y la verdad es que era una operación muy complicada y bueno, con la vigilancia de la OTAN y también de los rusos, y tuvieron éxito. Entonces, dice este estadounidense periodista que fueron los estadounidenses. Entonces López Obrador, que esto es lo interesante, empezó a decir esto. O sea, a ver, ¿cómo puede decir Estados Unidos que, bueno, nos vigilan que no haya violencia cuando ellos bombardearon el Nord Stream? Vamos a escucharlo. Si se habla de actos de violencia, ¿cómo es que un periodista premiado en Estados Unidos asegura que el gobierno de Estados Unidos saboteó el ducto de gas? Chitos, Nicolás tuvo que salir un momentico a hacer algo urgente, por eso vamos a terminar el video nosotros. Diga, eso es de película, no. Eso ese tú. Sí. No es lo mismo que yo diga que fueron los estadounidenses que sabotearon el ducto. No es lo mismo que un periodista estadounidense lo diga, o que lo diga el líder de un país, el presidente de una nación. Es completamente distinto, y más aún el principal socio comercial de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho los rusos? Los rusos, pues evidentemente le han dado mucho vuelo a esto. Por ejemplo, la embajada de Rusia en México, porque le preguntaron esto a la vocera, ¿no?, de Joe Biden. Entonces, ella dijo, no es cierto, pero nada más es lo que dijo. O sea, no puso ninguna prueba, ni dijo fue fulano de tal. No, nada más dijo, eso no es cierto, y ya. Entonces dice la embajada de Rusia en México, ¿cómo calificarían tan alto nivel de argumentación de la portavoz de la Casa Blanca? Todo el mundo sabe quién está detrás de este acto terrorista y a quién beneficia. Hecho, las empresas de Estados Unidos suministran a Europa el 70% del total de sus exportaciones de gas natural licuado. O sea que al final bombardearon el Nord Stream para que fueran los estadounidenses los que vendieran el gas a Europa. Mucho más caro, por cierto. Pero miren, eso es en México, lo entiendo. Pero esa es la embajada en Kenia. La embajada en Kenia, rusa, claro, también hace referencia a esto. Señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, dice, se cree en el gobierno del mundo. ¿Cómo es que un periodista galardonado de Estados Unidos afirma que el gobierno de Estados Unidos saboteó el gasoducto de Rusia a Europa? Y suben el video subtitulado. Entonces es interesantísimo, ¿no? ¿No se les hace? Que López Obrador
haya decidido tantas cosas que le pueden decir a Estados Unidos, uy, hay un montón. Bueno, decidió sacar el Nord Stream. Se decidió colgarse del Nord Stream. Y no lo hizo nada más por casualidad. Ya van 2 días, ayer y hoy, que ha repetido lo mismo. El Nord Stream lo bombardeó Estados Unidos. Y esto, claro, genera, ¿no?, reacciones en Estados Unidos. Claro. Y obviamente también el tema de que, pues cuando menos lo que dice García Soto, el Banco del Bienestar podría estar usando el sistema MIR de pagos. Y hoy finalmente se encargaron el secretario de Estado Anthony Blinken, junto con senadores del Comité de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, de decir pestes, puras calumnias y mentiras. Lo que dijo el Departamento de Estado lo publicó. Bueno, ahora se hizo en una audiencia. Por ejemplo, ¿qué dijo Blinken? ¿No? De entrada, que en México, ¿no?, el narco controla muchas partes de México, que lo reconoce. Sí, efectivamente, se controlan muchas partes. El narco, y dicen, un tercio, bueno, no un tercio, pero es un montón de partes controla, ¿no?, el narco. También le preguntaron sobre el caso Vulcan. Acuérdense de que los militares entraron a una mina de la Riviera Maya, concesionada a una empresa estadounidense, a Vulcan Materials, porque, bueno, finalmente no querían que utilizaran un puerto Cemex. En fin, un pleito realmente entre empresas. Pero bueno, que al final, bueno, pues fue una demanda penal y ya llegaron los militares. Entonces dice Blinken, sí, esto que está pasando, que los militares hayan tomado el Vulcan Materials, va a afectar las inversiones en Estados Unidos. También, por ejemplo, otros personajes que estuvieron ahí son los antiobradoristas, Bob Menéndez y Lindsey Graham, estos legisladores que también estuvieron atacando mucho a López Obrador la semana pasada. Y bueno, también dijeron pestes del presidente, un montón de cosas hubieron en estas audiencias, pero la más interesante es la que dijo Lindsey Graham, en donde señala que lo que quieren realmente aquí en México es que se instale el Plan Colombia. ¿Y cuál es el Plan Colombia? El Plan Colombia es que se instalen en nuestro país bases militares estadounidenses en lugares o al ladito de las grandes plantaciones de droga, ¿no?, en nuestro país, pensé que iba a decir para que de esta manera se ordene y se le quite, por así decirlo, a los cárteles mexicanos el negocio, el business, y se lo queden ellos. Ese es el Plan Colombia. Ese fue el Plan Colombia. Claro, evidentemente este plan genera una terrible violencia, pero eso no les importa mucho. Ese también es un gran negocio, porque yo te vendo las armas. ¡Hasta el último mexicano! Mátense todos ustedes. Uy, no, Chino, pero yo me quedo terrible con el negocio de ahorita el fentanilo más los otros. Y eso es el Plan Colombia. Eso es lo que quieren, que aquí se lleguen bases militares estadounidenses ahí en Sinaloa, en la Sierra de Guerrero, obviamente en la Sierra de Chiapas, y en todos los lugares en donde se produce y se distribuye. Ahí están los militares estadounidenses para controlar todo. Supuestamente. No es para para eliminar los cárteles, sí, pero para que se queden ellos, obviamente. Eso es lo que ese es el Plan Colombia. Y bueno, al final empezaron a decir esta serie de cosas. Pero bueno, pues se nota, ¿por qué? Porque ya se dieron cuenta que otra vez empezó una especie de romance, vamos a llamarlo así, entre México y Rusia. Bueno, amigos, eso es todo. Bueno, carnales, la verdad este video estuvo muy bueno. Sí, tuvo varias partes buenas muy y chingón, sinceramente no sé por qué. No sé qué decir. Diga, sinceramente no sé qué eso decir. de lo que hizo Estados Unidos en esos tubos por debajo del mar allá en parce, Noruega. no. Y eso yo no tenía ni idea de que algo así podría ser en la vida real, parce. Sí, eso es Yo puro... yo solo pensé que eso pasaba en las películas y ya. Parce, puro Hollywood, a lo bien, uy, no. Increíble. Y la necesidad de Estados Unidos de... El chino, el negocio de de Estados hacer Unidos esas es poner cosas, a pelear ¿por a todo qué? el mundo y ellos quedarse con todo, chino. Ese es el negocio de ellos, Lo chino. que dice el dicho, divide y vencerás. Ellos sí que lo tienen. No, sinceramente, yo voy a pedir la visa así, por favor. Yo quiero ir a Estados Unidos y conocerlo. Sí, pero a mí me caen mal los No gringos. creo. A mí me caen Estados mal. Unidos dice, no creo. A mí me caen mal, parce, porque esos gringos tienen como la maldad desde que nacen, son malos.
Son maldadosos, chino. O sea, son como un paisa, pero malo. Yo nunca he conocido un gringo. Sí. Mírame. ¿Y qué opina usted de todo lo que dijo el chapucero? No, habló de demasiadas cosas que son muy polémicas, sobre todo lo del final, lo que dijo de que el plan Colombia, sí, yo me acuerdo. Uy, que brutal lo de las monedas, ¿no? Lo de las monedas del cambio y todo. Ustedes saben, machitos, a Estados Unidos a nosotros nos quita un montón de plata. El 30%, por lo que nosotros facturamos en YouTube. el 30% nos quita Estados Unidos por lo que sea que nos llegue acá. Imagínese. 30%, y es una plata. Eso es un robo, parce, eso es un robo. Y es una plata interesante. Sí, por Eso eso. lo puso, ¿sabe que eso lo puso Biden? Por eso es un robo chino. Bueno. ¿Bueno qué? Bueno, eso, lo de las bases americanas en los lugares donde hay plantaciones de droga, no, mano, es que... Oye, ese video sí estuvo pesado. Ese video estuvo pesado. ¿Ah? Pesado. Ese video varios temas pesados. Los haters. Sí, No, pero ojalá no nos lo de la vayan a- moneda rusa brutal, claro, Venezuela. Pagos. Venezuela. ¿Cuál más? Este otro país, Cuba. Y otros países. Nicaragua. Claro, ¿cómo hacen esos países si en Estados Unidos los tiene bloqueados? Y ahora pues un salvavidas es México. Ojalá que México no se meta en problemas, chino, por eso. Pero va a ser difícil porque México sigue siendo primero vecino y número 2. Sí, no se pueden poner sigue con siendo el bobadas. socio comercial, hermano. O sea, Estados Unidos tampoco puede tirarle tan duro a México. Sí, no che. se puede. No, y ya como está Estados Unidos, chino, ya no se puede. Que ya creció. O sea, para Estados Unidos, México es como ese niño cansón. Cuando usted era profesor, el niño cansón que era, usted no podía hacerle nada porque era el hijo del profesor o quién sabe qué. O sea, usted lo quiere coger y regañarlo, pero no, tiene que dejarlo quieto, chino, lo tiene que dejar quieto. Así que bueno, racita, esperamos que te haya gustado este video. Fue un poquito largo, pero bueno, parcero, la información fue brutal, rechingona. Un saludito para el chapucero. Ojalá, uy, qué bacano hacer un podcast con este man, parce. Este man debe saber re harto, ¿sí o qué? Sería brutal hacer un tema con él. Así que un saludito, parceritos. Escríbanle al chapucero que a ver si de pronto... Escribámosle. Para ver si hacemos un podcast con él. Así que dale like, muchas gracias por ver nuestros videos. Y no siendo más por el día de hoy, como siempre decimos gracias ¡Totales!